Bueno, buenos días a todos, ya casi tardes, aquí feliz y agradecida, siempre lo digo, por la oportunidad de conectarme con ustedes los domingos y en esta ocasión pues traerles un programa especial, un programa que tendremos por motivo de la guerra que se está sucediendo en Israel, la guerra Hamas-Israel, no es solamente una guerra en territorio, sino es una guerra a nivel mundial, una guerra mediática, una guerra en contra, no solamente de los judíos, sino en contra de la libertad, en contra de la democracia. Es cosa que vamos a hablar con Francisco Gil, persona que, wow, la verdad que es fascinante haber tenido la oportunidad de haber aprendido de él este mes y medio casi que tengo intentando pues localizarlo para que nos conceda la entrevista. Finalmente lo logramos. Estoy esperando que se conecte. Creo que ya tenemos casi todo listo. Gracias a todos que han estado aquí con paciencia, pues esperando que Francisco se conecte con nosotros y poder conocer de él, primera mano, conocer de él su largo recorrido como antropólogo, como historiador, con un doctorado que tiene en UCLA acerca de este tema del conflicto del Medio Oriente. Así que voy a proceder, estoy buscando aquí a Francisco. Vamos a ver, no lo consigo todavía, creo que está por conectarse. Vamos a esperar. Aún no lo veo, pero vamos a esperar que yo estoy segura que pronto se hará la magia. Saludo aquí a todos, gracias Margot que nos estás viendo de Venezuela, Alejandra, Giselle Bassani, gracias, de verdad, gracias por la paciencia, ¿no? De estar aquí y esperar esta conexión con esta extraordinaria persona, ser humano, tantas cosas. Voy a aprovechar, voy a leer un poco su entrevista, su currículum. Ya lo dije, es antropólogo, es historiador, es analista político, tiene una maestría en ciencias sociales en la Universidad de Chicago y además tiene un doctorado en antropología evolutiva y sociocultural en UCLA con temas de racismo, conflicto árabe-israelí, antisemitismo, la historia del pueblo judío, el funcionamiento de los grandes medios de información y la geopolítica mundial. Bueno, con alguien así sé que nos va a enriquecer el tener la oportunidad de escuchar de primera mano pues su trabajo. Puedo seguir diciendo y hablando de él, la biografía que publiqué cuando anuncié su entrevista. A partir del 2003 se ha enfocado especialmente en las consecuencias geopolíticas y políticas del nuevo antisemitismo en el contexto actual del conflicto árabe-israelí y en el fenómeno del antisemitismo en el contexto más amplio de la historia política occidental a lo largo de sus 2500 años. Él explica en su investigación en El colapso de Occidente, el libro que les mencioné de 10 tomos, el siguiente holocausto y sus consecuencias, donde recorre 25 siglos para identificar la contribución fundamental del pueblo judío a la liberación democrática de los pueblos occidentales y donde explica el antisemitismo como una estrategia de guerra psicológica lanzada a manera de reacción por las clases gobernantes represivas. El colapso se empezó a publicar a partir de 2013 y a la fecha ya tiene publicados sus primeros 5 tomos. Además, edita la página de Management of Reality, managementofreality.com, y en esa página pues podrán encontrar sus entrevistas actuales, artículos que escribe y además pues ser un poco consciente de que esto no es nada más un ataque
contra Israel, es un ataque contra la libertad, contra el mundo. Gracias, Jorge. Jorge me pone, soy católico y le doy toda la razón a Israel. Israel se está defendiendo, esta guerra no es nada más contra Israel, es contra la libertad, contra la democracia, contra el mundo occidental. Aquí estoy nuevamente, vamos a buscar a Francisco, que suceda la magia. Aquí está. Se dio en minutos, en segundos más bien. Vamos a dividir la pantalla y aquí tenemos a Francisco, no lo puedo creer. Ajá, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Tamara? Aquí Qué gusto. estamos, aquí estamos. Sé que vienes de carretera, te sentaron Sí, y te dijeron, vamos al venía en aire. carretera a tiempo para la entrevista. Aquí estamos, aquí estamos. Gracias, Francisco, de verdad. Tuve una especie de monólogo para no perder a mi audiencia antes de que entraras. No suelo hacerlo porque siempre le dejo pues el espacio a mi invitado y hoy tenemos muchísimo que conversar contigo. Agradecida por haber aceptado la invitación. Sé que eres amigo de Gabriel Ventasgal, a quien tuvimos también en octubre hablando acerca del tema. Y bueno, nada, quiero agradecerte y quiero escucharte porque es fascinante tu carrera, tu conocimiento, el hecho de que eres antropólogo e historiador y aparte, bueno, pues con este doctorado, ese estudio que has realizado y que te has abocado con el tema del antisemitismo y la guerra del Medio Oriente, el tema de la judeidad, por llamarlo así, y el ataque constante que tú bien lo demuestras en tus estudios. No es un ataque, es algo que quiero yo traer a colación hoy porque me llama mucho la atención que tú reiteradamente lo dices, que no es un ataque solamente contra los judíos, es un ataque a la democracia, a la libertad. Quiero empezar por ahí y luego Claro. ya hablar un poco más de ti y de dónde viene pues toda esta idea de meterte en este mundo. Bueno, sí. Entonces, el argumento, como tú bien dices, es que estos ataques, el antisemitismo en general, no es simplemente un ataque contra el pueblo judío. El antisemitismo, en el análisis que yo defiendo, es la herramienta de digamos, los movimientos y las fuerzas políticas totalitarias, es decir, la gente que quiere, como tú dices, abolir la democracia, que, que, que quiere convertirnos a todos en esclavos, como lo vimos con gran claridad en el siglo XX, ¿no? En el siglo XX, a la mitad del siglo XX, vimos un exterminio de judíos, pero no fue un exterminio de judíos aislado. Al mismo tiempo, hubo una guerra mundial causada por los mismos antisemitas que asesinó más de 64 millones de personas y a cientos de millones más los esclavizaron. Perdieron todos sus derechos y libertades mientras estuvieron gobernados por los nazis alemanes. Entonces, yo creo que la experiencia de la Segunda Guerra Mundial eh, es, es muy clara, tiene una estructura muy obvia. Bueno, debiera ser muy obvia, desgraciadamente no lo es para muchísima gente, pero la estructura es muy clara para quien estudia la Segunda Guerra Mundial. Los nazis alemanes no iban exclusivamente contra los judíos, aunque sí era más duro contra los judíos, pero iban contra todos, iban absolutamente contra todos, y la meta de los nazis alemanes era destruir el legado de la Ilustración europea, es decir, del movimiento a partir de los escritos de Baruch Spinoza, que es el que enciende la Ilustración europea. Es ese movimiento que fue cambiando las conciencias de la gente en Occidente y que finalmente empinó el cambio social en Occidente hacia las revoluciones, empezando por la Revolución Francesa y luego las revoluciones de 1848, que produjeron el mundo moderno democrático. Todo ese cambio
social que inicia con la Ilustración europea es una consecuencia del pensamiento judío. Baruch Spinoza, que es el que inicia la Ilustración, estaba entrenado en el Talmud, estaba transmitiendo los conocimientos de Moisés Maimónides, el gran filósofo judío, a un público cristiano, y fue muy influyente con todas las luminarias de la Ilustración, gente como Montesquieu, Locke, Diderot, Rousseau, Voltaire, todas estas gentes. Entonces, es justamente porque este movimiento de liberación moderno viene del pensamiento judío que los que quieren destruir la democracia, esclavizarnos a todos, imponer totalitarismo, movilizan antisemitismo. O sea, ellos entienden que si quieren establecer un sistema político que destruya todas nuestras libertades, para ellos es estratégico destruir al pueblo judío y interrumpir el proceso de transmisión de la Torá, porque ese proceso de transmisión de la Torá es justamente lo que genera revoluciones en Occidente. No por nada, la ley de Moisés, que es la que organiza toda la experiencia cultural y social y política de los judíos, tiene su origen en una revuelta de esclavos, como narra la tradición del Éxodo. Entonces, desde el principio, en la tradición judía, está la lucha contra la opresión. De ahí viene la ley judía, viene del contexto de la revuelta de esclavos israelitas contra el faraón en Egipto. Y esa lucha contra la opresión y digamos, la institucionalización de la lucha contra la opresión en la ley judía es lo que ha estado inspirando durante siglos y influenciando durante siglos a los pueblos occidentales para que ellos también se liberen, y en el mundo moderno finalmente lo logramos. Entonces, conservar nuestras libertades y nuestros derechos, preservar el mundo democrático, requiere que despertemos al peligro del antisemitismo, y en vez de aliarnos con el antisemitismo, como lo hicimos en la Segunda Guerra Mundial, en el preludio a la Segunda Guerra Mundial, ahora lo que debiéramos hacer, ya cayéndonos el 20 o la ficha, es combatir el antisemitismo, convencidos de que lo que estamos haciendo es simplemente defender a Occidente. Es nuestra autodefensa occidental, no una caridad hacia el pueblo judío. Es muy complejo el tema, surgen muchas preguntas y obviamente con el contexto que estamos viviendo hoy, después de ver los sucesos del 7 de octubre, hay muchas preguntas que se hacen. Pero antes de llegar a ese tema, sé que tienes un curso, lo vi en tu página y me pareció sumamente interesante. No lo vamos a tomar ahorita, pero el concepto que dictas ahí, creo que es un curso que inclusive lo vienes dando mucho antes de estos sucesos, porque es un tema que tú manejas. El tema del semitismo versus antisemitismo. ¿Nos puedes explicar un poco? Porque me pareció fascinante, lo dije en el live, en el monólogo que me atreví a hacer para esperarte, pero una frase que tú utilizas muchísimo y me encanta, que es la frase de Santayana, de quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y tú en ese curso hablas o haces alusión de esta primera masacre en la historia de los romanos contra los judíos, este primer genocidio. Entonces, un recorrido breve, sí, y para invitar, pues obviamente a la gente a que tome ese curso y poder entender un poco más para poder refutar mejor el papel que tenemos que hacer de Asbará. Sí, bueno, el genocidio romano contra los judíos es un protagonista importante en ese curso, pero no es el primero. Los genocidios contra los judíos empezaron antes, a manos de los greco-macedonios. Pero el concepto del semitismo, que es un concepto que he desarrollado yo, es un concepto que siento que necesitamos, porque tenemos claro lo que es el antisemitismo, ¿no? Decimos, el antisemitismo es odio a los judíos. Se dice antisemitismo porque los judíos hablan tradicionalmente y ritualmente hablan hebreo, y el hebreo es un idioma semita. Entonces, por esa razón, Wilhelm Marr, que era un judeófobo del siglo XIX, quiso
crear un término para describirse a sí mismo. Dijo, yo soy antisemita. Y ese término, digamos que ha sido culturalmente exitoso. Entonces ahora todos decimos antisemitismo para referirnos al odio hacia los judíos. Pero es importante ver que el antisemitismo tiene, va en un paquete, no es simplemente el odio a los judíos. Como decíamos hace un segundo, los antisemitas buscan destruir la democracia de todos, buscan esclavizar a todos, buscan eliminar las libertades y los derechos de todos. Entonces, no es simplemente odio contra los judíos, sino que el odio contra los judíos es, y la opresión de los judíos es instrumental para producir el colapso de todas las estructuras que defienden a todo el mundo. Y por lo tanto, creo que tiene sentido desarrollar el concepto contrario, que es el semitismo. Entonces, el semitismo, nuevamente, no es simplemente el amor por el pueblo judío, sino que además conlleva las connotaciones de que se está luchando a favor de la democracia, por extenderle libertades y derechos a todo el mundo, por proteger a todas las poblaciones vulnerables, etc. Este sería el objetivo del semitismo. Y el semitismo entiende que la defensa del pueblo judío, el combate al antisemitismo, es instrumental y estratégico justamente para lograr la protección de las libertades y los derechos de todo el mundo. Y el término es atractivo, no nada más porque genera el concepto contrario al antisemitismo en todas sus, digamos, en todas sus dimensiones, sino que además, cuando analizamos la rancia antigüedad de Mesopotamia, que es un tema que antes del siglo XIX no se conocía, porque los británicos no habían excavado todavía Irak. Pero a partir del siglo XIX hemos estado recuperando una gran bonanza de documentos arqueológicos en tabletas de barro con escritura cuneiforme de las primeras sociedades que habitaron Mesopotamia, en particular Sumeria, que es la primera civilización. Y lo que aprendemos ahí es que hubo una revolución hace muchísimo tiempo, 2300 años antes de Jesús, o sea, hace 4300 años, liderada por un fulano que se llamaba Sargón de Akkad. Y la estructura de esa revolución es muy interesante porque lo que parece haber sido el caso en estas ciudades-estado sumerias, que son las primeras ciudades-estado, es que había una élite de poder sumeria, de etnia sumeria, oprimiendo a una enorme población de semitas, es decir, de gente que hablaba idiomas semitas. Entonces Sargón de Akkad lideró a los semitas en revolución, tuvo mucho éxito, cambió el sistema de gobierno no nada más en la ciudad donde él vivía, sino en todas las ciudades-estado sumerias. Se extendió, fue como una lumbre de pradera que envolvió a todas esas ciudades en un instante, y luego además conquistó hacia el norte hasta crear un imperio, el primero, en toda Mesopotamia, que duró 200 años. Y lo que institucionalizó en ese imperio Sargón fue una nueva cultura política en la que los reyes entendían que su obligación monárquica era defender los derechos y las libertades de la gente común y de proteger especialmente a las poblaciones vulnerables, a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, etc. Y fue tan exitoso este cambio cultural y político que inclusive cuando se desmorona el imperio acadio 200 años después, porque llegaron invasiones de gúteos de Oriente, y luego finalmente hubo líderes sumerios que expulsaron a los gúteos, pero estos ya no eran los líderes sumerios de antes, ya habían adquirido la ideología de Sargón. Entonces, cuando se establece lo que llamamos el imperio neosumerio, que fue gobernado otra vez por sumerios, como te digo, ya no eran los sumerios de antes, estos se presumían que estaban siguiendo el ejemplo de Sargón, y vemos en sus inscripciones con qué cuidado anuncian que ellos entienden que su trabajo es asegurar que la gente esté gobernada con ética y que no se oprima a nadie,
¿no? Y que las categorías especialmente vulnerables de gente estén protegidas y que para eso son sus reformas legales, ¿no? Ellos promulgaban, estos reyes neosumerios, igual que Sargón y sus sucesores, promulgaban reformas legales para proteger especialmente a la gente de abajo. Y eso continuó, ¿no? Es una tradición que fue custodiada sobre todo por pueblos semitas, aunque es una ideología el semitismo y la puede adoptar cualquier pueblo, pero digamos que originalmente fueron acadios los que la institucionalizaron, y el acadio es un idioma semita, y luego también hubo amoritas, caldeos, arameos y finalmente judíos, todos semitas que fueron digamos, vehículo para esta ideología. Y se creó ahí en lo que después se llamaría Babilonia, se creó podríamos llamar un proyecto civilizacional de la búsqueda de la paz universal, que se parece mucho al proyecto que tenemos los occidentales modernos que vivimos en democracia en el siglo XX y XXI. Es el mismo proyecto de la búsqueda de la paz universal. Y no se parecen, no es una coincidencia que se parezcan, más bien el mundo de las democracias modernas occidentales es un reflorecer de la antigua civilización mesopotámica, porque lo que comunica esa civilización tan antigua con nuestro mundo moderno es el pueblo judío. El pueblo judío es digamos, la expresión más exquisita, sofisticada y madura del semitismo antiguo. Y aunque la civilización semitista fue destruida o empezó a ser destruida cuando Alejandro el Macedonio acaba con el imperio persa, eh, eh, y luego vendrían más tarde, siglos más tarde, vendría la invasión musulmana a sepultar por completo, ahora sí, el semitismo y también el zoroastrianismo, que había defendido los derechos y las libertades de todos en Mesopotamia. Pero a pesar de eso, los judíos ya habían empezado a migrar hacia Occidente, ya habían establecido se habían establecido en todo el Mediterráneo, estaban rápidamente convirtiendo a miles y miles de paganos. Y gracias a eso, gracias a que los judíos se establecieron en Occidente, esa cultura del semitismo mesopotámico se trasladó a Occidente y a lo largo de los siglos la influencia de los judíos fue transformando a los occidentales. Los judíos le enseñaron a los occidentales a amar al prójimo en vez de amar la guerra. Y con el paso del tiempo, luego de 25 siglos, finalmente ese proceso maduró lo suficiente para que se establecieran las democracias modernas y este proyecto civilizacional de la búsqueda de la paz universal refloreció cabalmente en nuestras sociedades occidentales. Esa gran importancia de las leyes de Moisés, ¿no? De las tablas, como pueblo. Y aparte, pues obviamente el cristianismo, que es el judeo cristiano. Claro, uno de los vehículos más importantes para la influencia del pueblo judío sobre los occidentales fue el cristianismo, por supuesto que sí. Y la ética cristiana, pues, hereda muchísimo de la ética judía. Ese fue uno de los grandes impactos, digamos. Otro impacto fue cuando la Biblia comenzó a traducirse finalmente a los idiomas europeos en el medioevo, porque antes de que los valdenses y otros grupos protoprotestantes empezaran a traducir la Biblia, estaba prohibido. Solamente podía leerse en latín y eso quería decir que solamente los curas la podían leer porque nadie más hablaba latín. Pero cuando algunos grupos empezaron a traducirla de todas maneras y la gente la empezó a leer, el efecto de esto fue que pues la gente estaba leyendo sobre todo Biblia hebrea. Porque bueno, es lo que se llama el Viejo Testamento. Exacto, el Viejo Testamento es como el 80% de la Biblia cristiana. Entonces, a la hora de traducir estos textos a los vernáculos europeos, pues la gente estaba leyendo sobre todo Biblia hebrea, se estaban enterando de la revolución de esclavos de los israelitas, de la ley de los esclavos liberados promulgada después de esa revolución, que por supuesto tenía el objetivo de asegurar que no se oprimiera a nadie.
se dieron cuenta que el proyecto del judaísmo era abolir la esclavitud, etcétera. Y todo eso fue muy influyente con los grupos protestantes que se volvieron muy radicales políticamente, ¿no? Empezaron a exigir que el Papa se deshiciera de sus bienes, que las ciudades europeas fueran desmilitarizadas, que se dejara de oprimir a la gente pobre, etcétera. Y eh, eso fue preparando el camino para una nueva inyección de pensamiento judío más adelante, que es cuando Baruch Spinoza reinyecta el maimonismo y se enciende la Ilustración europea. Entonces, ha habido varios procesos históricos digamos, de influencia del pensamiento y del ejemplo judío sobre las mentes de los occidentales, que a lo largo de 25 años transformó lo que eran las peores sociedades del mundo, que eran las sociedades de la antigüedad clásica, porque no había nada peor en el mundo, nada más sangriento y cruel que los grecorromanos. Ahí está el ejemplo de los romanos yéndose el día de fiesta a ver cómo un león se come a un inocente, o cómo dos seres humanos combaten a muerte, que para ellos era una diversión psicópata. Esas sociedades, que eran las peores del mundo, a lo largo de 25 siglos, la influencia del pueblo judío las transformó en las mejores sociedades del mundo, porque hoy en día no hay nada mejor que las sociedades democráticas del occidente moderno. Algo que leí, obviamente a raíz de todas las preguntas que uno tiene después de escucharte, porque es fascinante realmente ese recorrido que haces en tus cursos y cuando hablas acerca de la historia, es el tema del Coliseo. Uno que visita el Coliseo en Roma nunca se pone a pensar o a saber de que creo que en número o en cifras hablan de 12.000 prisioneros judíos que fueron traídos de Israel, bueno, de Palestina en ese momento, para que construyan el Coliseo y luego fueron carne de cañón y los mataron prácticamente como bestias. Sí, el Coliseo es un gran monumento a la psicopatía y la crueldad de la clase gobernante romana. Es casi inimaginable el trastorno psicológico de esa élite de poder que gozaba de ver el sufrimiento cruel para, como para poder demostrarse a sí mismos que tenían tanto poder, ¿no? Este tipo de ejercicios era como una especie de droga para ellos, que les confirmaba que ellos eran amos del mundo, ¿no? Y eso es justo, de esa pesadilla social y política es de la que nos liberaron los judíos con la influencia de sus leyes, de su ejemplo y de su pensamiento ético. Me das pie para hacer una analogía, porque exactamente las palabras que tú has utilizado para esa descripción de lo sucedido en ese contexto histórico me lleva a los sucesos del 7 de octubre. Vamos a hacer un brinco en la historia, porque obviamente la gente quiere saber los sucesos hoy en día, lo que está pasando con Hamas, con Israel, esta guerra que ha sido Bueno, barbárica. lo que sucedió el 7 de octubre no es nuevo. Es el último capítulo de la lucha de los antisemitas, que es una lucha milenaria por impedir la liberación de los pueblos occidentales. Entonces, eh, los ataques de Hamas tienen como objetivo destruir al pueblo judío, pero de paz, es decir, como nuevamente los ataques contra el pueblo judío son instrumentales para destruir la democracia de todos. Cuando uno estudia la constitución de Hamas, lo que uno ve es que el objetivo no se limita a los judíos. Ellos están haciendo una guerra santa, como ellos la llaman, contra todos los infieles. Los judíos ahí los tienen al lado, entonces van a empezar por los judíos, pero ellos no son tímidos cuando hablan de sus metas, y sus metas son perfectamente universales. Ellos quieren destruir cualquier libertad religiosa que pueda existir en el resto del planeta. Ellos quieren obligar a todo mundo a ser musulmán. Y eso implica la destrucción de la democracia en todas partes, porque en el Islam
no se tolera la democracia. El Islam requiere, digamos, en el Islam ortodoxo, se requiere que la política y la religión estén unidas, no hay separación de mezquita y de Estado. Y una vez que se impone la Sharia, que es la ley religiosa musulmana, todo el mundo pierde sus derechos. Es muy famoso que las mujeres están salvajemente oprimidas en el Islam, pero no podemos decir que los hombres sean libres, tampoco. En el Islam, cualquier persona que, es decir, en un estado que está gobernado por la ley religiosa musulmana, cualquier persona que, por ejemplo, decida salirse del Islam para convertirse en un ateo o se convierta a otra religión o simplemente rete a las autoridades musulmanas, está arriesgando la vida, porque el sistema político yihadista es totalitario. Entonces, jamás las metas de Hamas no se, por supuesto, no tienen absolutamente nada que ver con la liberación de los árabes palestinos, contrario a lo que mucha gente en Occidente cree. Jamás, de hecho, se dedica a oprimir a los árabes palestinos, porque una organización yihadista no tiene otro objetivo más que oprimir a la gente. Esa es la meta de una organización yihadista. Entonces, jamás son profesionales de oprimir a los árabes palestinos. No tienen, lo que ellos hacen no tiene nada que ver con liberarlos, sino todo lo contrario. Pero sus metas van mucho más allá. Quieren exterminar a los judíos israelíes y después quieren someter a todo el planeta al Islam. Volviendo a ese tema, ¿qué pasó o cuál fue el error sistemático en el Occidente con esa entrada del pensamiento islamista y el tema de los chicos y los jóvenes en las universidades? Vemos esa Bueno, dicotomía sí, existente. hay que hacer una distinción muy cuidadosa entre los chicos en las universidades y las élites de poder en Occidente, porque no están en la misma situación. Las élites de poder en Occidente, en mi opinión, no han cometido ningún error. Saben perfectamente lo que están haciendo y se proponen destruir nuestras democracias. Entonces, ellos han estado impulsando el crecimiento del radicalismo musulmán. Esto lo tenemos documentado con mucho detalle en nuestro trabajo ahí en los libros que tú mencionaste, en la serie del colapso de Occidente, y también en sendos artículos en el website, en Management of Reality. Tenemos documentado la energía con la cual las élites de poder occidentales le han dado apoyo diplomático, financiero, militar a los grupos yihadistas. Claro, siempre tratan de que parezca que están haciendo otra cosa, pero basta un poquito de investigación para darse cuenta de lo que realmente están haciendo. Y esto es, como te decía, una continuación, esta es la continuación de una lucha milenaria en contra del semitismo, en contra de los procesos políticos que nos han estado liberando. Entonces, antes de Hamas y de OLP Fatah, ¿qué había? Pues estaban los nazis. Y antes de los nazis estaba el imperio zarista. Y antes del imperio zarista estaba la Inquisición. Y antes de la Inquisición estaban los antiguos romanos y los antiguos griegos. Y todos esos sistemas estaban buscando imponer totalitarismo y todos esos sistemas tenían como meta política central y, digamos, prioritaria la destrucción del pueblo judío. No es ninguna coincidencia. Lo que estamos viendo ahorita es el último capítulo de una lucha que lleva 2500 años de las élites de poder occidentales luchando con todas sus energías en contra de los procesos que han liberado la política de los pueblos occidentales, porque lo que quieren es esclavizarlos. Hay una falla en cómo se maneja el tema de la historia en las escuelas. Sí, pero no diría yo que es una falla. Otra vez, no me parece que sean errores. Yo creo que esto está muy cuidadosamente organizado, porque no es como si dijéramos que la educación occidental se hace de la forma como se hace porque los académicos responsables de la educación no conocen los hechos. Claro que los conocen. En toda la literatura especializada que habla sobre los antiguos griegos y los romanos,
está clarísima la documentación de la psicopatía de estas élites de poder. Y sin embargo, en las escuelas, a los niños les enseñan a admirarlos y les dicen que los griegos y los romanos eran fabulosos porque supuestamente inventaron la democracia. Absolutamente para nada. Los griegos y los romanos inventaron el fascismo. En Atenas, que le dicen a los niños en la escuela que Atenas era una democracia radical, que es la mejor democracia que jamás ha existido, etcétera. Por favor, Demetrio de Falero, que gobernó el imperio ateniense por ahí del año 310, mandó a hacer un censo del imperio ateniense y documentó 20,000 ciudadanos y 400,000 esclavos. Eso no es una democracia. Y estos esclavos eran brutalizados de una forma infinitamente cruel. En las minas del Labrio, al sur de Atenas, los trabajaban a muerte por decenas de miles. Los trabajaban a muerte, los hacían entrar a la tierra una y otra vez hasta que caían muertos. Y a los que trataban un poquito menos peor, que eran los esclavos que trabajaban de sirvientes en las casas de los ciudadanos atenienses, también los trataban terriblemente, con muchísima crueldad, los violaban a diario, a hombres y mujeres, y cuando querían castigarlos corporalmente, lo podían hacer con total impunidad. Y en las cortes, normativamente, los esclavos eran torturados cuando daban testimonio. Y eso sucedía todo el tiempo, porque cuando había se peleaban dos atenienses en las cortes o el gobierno demandaba a alguien o lo que fuera, tenían siempre que testificar los esclavos del ciudadano en pugna, y normativamente los torturaban a la hora de dar testimonio. Entonces, y estos son solo algunos ejemplos de cómo era tratada esta gente. Obviamente, esto no era ninguna democracia. La democracia no viene de ahí. La democracia viene de el mandamiento levítico 19:18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De ahí viene la democracia. Ese es el principio que la funda. Y ese viene del pueblo judío, no de los grecorromanos. 1948 es la creación del Estado de Israel. Así Pensamos que las cosas iban a ser diferentes. Hoy, jamás la guerra y el Estado de Israel hace una diferencia. No estoy seguro de entender la pregunta. Tenemos Estado. Antes no teníamos Estado. Ya, o sea, la pregunta es si el Estado de Israel realmente puede proteger a la población judía. Exacto. La respuesta es no. Eso ya lo demostró el 7 de octubre. El 7 de octubre es el golpe más severo a la población civil judía desde el Holocausto, en un solo día. Ha dejado clarísimo que el Estado de Israel no puede proteger a la población judía. Entonces, toda esta complacencia que existía en el pueblo judío de que pues ya pasó lo peor y ahora pues sí hay antisemitismo, pero ya no nos tenemos que preocupar tanto porque tenemos el Estado de Israel. No es cierto. Sí se deben de preocupar. Deben de pelear con todas sus energías en esta coyuntura histórica, porque esto no ha terminado. Y si no nos comunicamos con nuestros hermanos occidentales y les hacemos ver que la lucha contra el antisemitismo es lo mismo que la autodefensa occidental, si no logramos comunicar ese mensaje, vamos a ver otro holocausto. Yo esto tengo 20 años prediciendo esto, nadie me hacía caso, pero después del 7 de octubre ya hay más gente escuchando el argumento, y qué bueno, porque estamos en una coyuntura histórica muy importante. Todo depende de lo que haga esta generación. El mundo entero va a ser decidido en esta generación. Y si queremos vivir en un mundo de paz, en un mundo de libertad, de derechos humanos, de democracia, entonces la primera batalla que tenemos que ganar es la batalla en contra del antisemitismo, porque esa es la batalla estratégica y siempre lo ha sido. Y cuando esta 20, como decimos en México, cuando esta ficha le caiga y los occidentales despierten a esta realidad, todos vamos a ser libres. La razón de que nos esclavizaran a la mitad del siglo XX es que no habíamos entendido esto y dejamos que las élites de poder nos sedujeran
nos inundaran de propaganda antisemita y nos sedujeran al antisemitismo. Y la consecuencia que tuvo eso es que colaboramos con el proceso que nos esclavizó a nosotros. Eso fue lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Los occidentales colaboraron con el proceso que terminó por esclavizarlos a ellos. Se dispararon en el pie. La forma de defenderse es no colaborar con el antisemitismo, sino por el contrario, combatirlo con todas nuestras fuerzas. Porque, no, repito, no es una caridad hacia el pueblo judío, es autodefensa occidental. Cosas como lo de la Haya, lo vimos ahorita, no se entiende. Es otro ataque de las élites de poder occidentales contra el pueblo judío. Yo tengo un artículo sobre esa corte de la Haya, lo pueden ir a ver en Enlace Judío, donde documento exactamente qué es esa corte. Esa corte es yihadista y han estado promoviendo musulmanes radicales a las posiciones más importantes de esa corte. Y eso como te digo, lo tengo ahí documentado en un artículo que publiqué en Enlace Judío y que próximamente voy a republicar en Management of Reality. Por favor, muy interesante leer tus opiniones y que nos orientes. Estas guerras simultáneas que se están suscitando, porque no es nada más la guerra física, jamás Israel defendiéndose como Estado, sino esta guerra mediática que la vemos todos los días y que gente como yo, común, que hace un intento por hacer asbará, por que el mundo entienda el peligro en el que nos estamos adentrando si no reaccionamos. ¿Cómo lo hacemos? Sé que hay que decir, tenemos hablar, pero ¿qué más se puede hacer? Bueno, eso que estás haciendo, Tamara, y que estoy haciendo también yo y mucha otra gente, es muy importante porque tenemos una gran oportunidad. Hoy tenemos tecnologías que permiten que los occidentales nos comuniquemos directamente unos con otros, sin pasar por los grandes medios. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Tú tienes muchos seguidores, ellos están sintonizando esta entrevista, tú eres un ciudadano occidental, no eres una compañía de medios, yo soy un ciudadano occidental, tampoco soy una compañía de medios, y nos estamos comunicando entre nosotros. Esto es comunicación entre los ciudadanos occidentales. Y tenemos ahora las tecnologías para hacerlo, y es importante que lo hagamos, que la gente comparta estos contenidos, que conversen en las cenas familiares, que se hagan preguntas, que se contrasten evidencias, porque los grandes medios lo que están haciendo es administrarnos la realidad. Los grandes medios están en manos de los enemigos del pueblo judío y de todos los occidentales. Por eso administran la realidad justamente para promover que se hagan estas movilizaciones en contra de Israel y que la gente crea que los israelíes supuestamente están oprimiendo a los árabes palestinos, etc. Entonces, es muy importante que aprovechemos este momento histórico con estas tecnologías que tenemos para comunicarnos unos con otros, y eso sí puede cambiar la historia porque las instituciones que usan los antisemitas, las burocracias que usan los antisemitas para ir transformando el sistema, irlo moviendo empinándolo hacia el establecimiento de un nuevo totalitarismo, son burocracias que van a dejar de operar cuando la gente que trabaja en ellas se dé cuenta para quién trabaja. La gran mayoría de la gente que trabaja en estas burocracias que usan las élites de poder no es malvada. Están simplemente desinformados. Por eso decíamos que era muy importante separar a las élites de poder de los chavos que protestan en las universidades. Y no nada más ellos, también de la gente que trabaja en estas burocracias. No son malvados, simplemente están muy mal informados porque el único contacto que ellos tienen con la realidad es a través de los grandes medios de información. Entonces, estos grandes medios tienen el poder literalmente de crear una realidad para la gente y la gente, entonces, con los mejores valores del mundo, porque lo que ellos quieren es combatir la opresión. Entonces, a ellos les dicen que los israelíes están oprimiendo a los árabes palestinos y se ofenden y salen, según ellos, a defender a los árabes palestinos. Pero hacen todo esto porque están desinformados. Cuando la gente que trabaja en todas estas burocracias despierte, porque la gran mayoría es gente inocente, despierte a el uso que se les está dando a su trabajo, cuando entiendan para quién trabajan, estas burocracias van a dejar de funcionar. Y de la noche a la mañana
transformamos Occidente. Entonces, sí se puede ganar. Y esto que tú estás haciendo y que yo estoy haciendo y que mucha gente está haciendo, hay gente que lo está haciendo con una energía impresionante y le está llegando a muchísima gente. Por ejemplo, Jordan Peterson le está llegando a muchísima gente. Joe Rogan, Brett Weinstein, Dave Rubin. Ahora Javier Milei en Argentina, etcétera. Es gente que está comunicándose con millones de personas, que le está dando la vuelta al sistema de medios. Se puede hacer, podemos ganar. Es cosa de que no nos rindamos y que apretemos duro en este momento histórico, porque esta es la generación que o lo pierde todo o lo cambia todo. Estuviste recientemente en Israel. Así es. Y tienes un artículo maravilloso que escribes, que hay una primera parte, espero que haya una segunda, porque es Sí, realmente fascinante la sí. lectura, acerca de cómo un antropólogo, y tengo entendido que tu esposa también es antropóloga, Así tienen es. esa visión de ese primer día en Jerusalén, después del 7 de octubre. Sí, ese artículo es sobre nuestra primera impresión, pero voy a estar publicando toda una serie de artículos para narrar cómo fue todo el viaje y todo lo que aprendimos, porque tuvimos oportunidad gracias a la Fundación Ilan, que Háblanos un poco nos organizó. acerca de esa anécdota de cómo conoces a su fundador y cómo te invita a Sí, ese es que viaje. mira, Isaac Asa, que es el creador de la Fundación Ilan, se interesó en mi trabajo, vio una de mis entrevistas y luego fue a una de mis conferencias y le gustó lo que escuchó y entonces me invitó a Israel me invitó para que me organizara la gente de su fundación una visita a las zonas que fueron devastadas en el sur de Israel. Me llevaron Para Kfar Aza, casa, sí, que es uno de los kibbutz que fueron destruidos. Y me llevaron también a las comunidades de Shomron, que ahora están muy preocupadas por la situación de seguridad, porque se quedaron sin varones adultos, porque están peleando en el frente. Y entonces han llegado voluntarios de Israel a patrullar y a ofrecer funciones de seguridad, porque están preocupados que esas comunidades también sean atacadas por terroristas árabes palestinos. Entonces fuimos a visitar tanto las comunidades del sur como las comunidades de Shomron, de Samaria, en lo que los medios llaman Cisjordania, y aprendimos muchísimo. No hay como estar sobre el terreno y entrevistar a la gente que vive ahí para empezar a entender mejor la situación. Y entonces vamos a estar publicando una serie de artículos, como dices, ya salió el primero, pero luego vamos a hablar también de lo que sucedió en Kfar Aza y de cómo es la relación entre los civiles y los militares israelíes, porque esa es una cosa muy bonita que el mundo debe de conocer, y contrastarla con la relación que hay entre los civiles y los militares de Hamas en Gaza, porque es una relación totalmente distinta. Y es importante que la gente conozca ese contraste, porque ese contraste retrata con mucha claridad a ambas sociedades y nos permite entender qué es lo que se está peleando y qué es lo que está peleando cada lado, ¿no? Cada bando, y por qué tiene tanto sentido apoyar el Estado de Israel. Y sobre estos temas vamos a estar dando un curso. Tú me preguntabas sobre el por semitismo, favor. antisemitismo. Pronto estamos empaquetando el curso para que le pueda llegar a muchísima más gente, para que no dependa de que yo esté en vivo dando la clase, lo cual limita el número de gente que lo puede recibir. Entonces lo vamos a empaquetar, ya pronto lo sacamos, estamos como a una semana de sacarlo, 2, y vamos a estar sacando otros cursos también para poder informar mejor, para que la gente tenga todo el contexto histórico y geopolítico que necesita para entender mejor y les vamos a estar dando los materiales que ellos pueden ir a revisar para llegar a sus propias conclusiones. Y próximamente vamos a estar en Miami para dar conferencias justamente sobre este tema. Yo te mando Por favor. el póster de esas conferencias terminando esta entrevista para que lo puedas compartir con tus escuchas.
Y son conferencias otra vez sobre el tema del semitismo versus el antisemitismo y cómo esta dinámica ha definido la historia política de Occidente. Muchísimas gracias, Francisco. Sé que hay gente que está, bueno, encantada de poder escucharte. Mucha gente no te conocía como yo y tuve la fortuna de que mi red de amigos enseguida diste un curso, una Bueno, conferencia en México. aquí es necesario agradecer a Adela Micha, porque Adela, Adela Micha Adela hizo viral, inmediatamente, ¿no? sí, Tu entrevista. inmediatamente después de los ataques del 7 de octubre, Adela Micha tuvo a bien invitarme a su programa para que habláramos de lo que sucedió y de mi trabajo y de todo el contexto de lo que está haciendo Hamas y lo que hace el Estado de Israel para defenderse. Y esa entrevista gustó mucho, se volvió viral. Y a partir de eso estamos teniendo un auge comunicativo que no habíamos tenido antes y realmente es terrible lo que hizo Hamas. Yo hubiera preferido equivocarme, hubiera preferido que nunca confirmaran mis predicciones, pero ahora que lo hicieron, pues qué bueno que la gente está despertando y que nos estamos comunicando con mucha más gente y te agradezco también a ti que nos abras este foro para comunicarnos con tus seguidores, Tamara. Te puedo pedir unos minutos más. Escuché un podcast donde explicas un poco tu trayectoria y me parece muy interesante porque obviamente el tener fe y credibilidad en la persona que uno escucha pues aumenta las herramientas que uno Claro, tiene para debatir claro. a las personas que nos atacan. Entonces quisiera por favor un poco también entender cómo una persona que no es de la comunidad, que no es judío, lleva aparte muchos años, porque esto no es algo del 7 de octubre, esto es algo que tú vienes haciendo ya hace mucho tiempo, creo que inclusive fue parte de tu tesis doctoral, Bueno, no, y quisiera entender, tesis, sí, mi sí, tesis doctoral es, digamos, mi trabajo profesional como antropólogo desde el principio ha sido tratar de entender mejor por qué sucede el racismo para ok, tener mejores herramientas intelectuales para trascenderlo. Entonces yo me volví antropólogo para poder estudiar eso, pero mi trabajo de tesis doctoral no es específico sobre el antisemitismo, es un trabajo teórico sobre el racismo como fenómeno general. Posterior a doctorarme, me contrataron en la Universidad de Pensilvania, en el Departamento de Psicología, y también como investigador de un centro adjunto al Departamento de Psicología y al de Politología, que era un think tank, un centro de investigación para estudiar justamente el conflicto etnopolítico. Y uno de los temas muy importantes en ese centro de investigación era el conflicto árabe-israelí. Y ahí fue cuando yo me empecé a interesar ya muy profundamente en ese conflicto y tratar de entender sus raíces y también las raíces del antisemitismo. Entonces, y tengo 20 años 20. dedicado a esto y muy rápido, porque empecé a estudiar la historia del movimiento árabe palestino y estudiando la historia del movimiento árabe palestino fue cuando documenté, bueno, pude revisar la documentación que estaba toda en la biblioteca. Eh, de que es documentación que no se comparte con el público, que llevaba décadas sin que nadie la mencionara, sobre el origen del movimiento árabe palestino. Y es muy importante esa documentación porque el padre fundador del movimiento árabe palestino, un fulano que se llamaba Haj Amin al-Husseini, yihadista, eh, no solamente organizó oleadas terroristas contra los judíos que vivían en el mandato británico en la primera mitad del siglo XX, sino que cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, él se va a Berlín, es recibido como jefe de Estado por Hitler, tiene una junta muy importante con Hitler en la que acuerdan, luego se sentaron a platicar y a tomar decisiones y acordaron que iban a exterminar juntos a los judíos que viven en Oriente Medio, es decir, a los judíos que ya vivían en Oriente Medio y también a los que habían migrado allá para ayudar a construir la patria judía. Eso no le salió a Husseini porque pararon a los nazis en el Alamein, en Egipto, y ya nunca llegaron a Jerusalén. Pero el premio de consolación de Husseini fue que él se quedó en la órbita nazi el resto de la guerra
se convirtió en un alto nazi, le dieron una burocracia entera con un presupuesto para que él lo administrara y tuvo un papel destacado en la radio nazi, en la propaganda, incitando a los musulmanes a matar judíos. Organizó divisiones enteras de la SS de Heinrich Himmler, de musulmanes bosnios y albaneses que participaron en el capítulo yugoslavo del Holocausto. Pero lo peor que hizo es que, y esto según el testimonio del brazo derecho de Adolfo Eichmann, que es el reconocido director del sistema de campos de muerte, bueno, el segundo de a bordo de Eichmann testificó antes de ser ejecutado en Nuremberg que todo el sistema de campos de muerte había sido ideado, creado y administrado conjuntamente por Husseini y por Eichmann, que se volvieron mejores amigos. ¿Okay? Entonces, el padre fundador del movimiento árabe palestino es el exterminador en jefe, es el supremo exterminador nazi del pueblo judío europeo. Y después de la Segunda Guerra Mundial, Husseini apadrinó la creación de OLP Fatah, es decir, el órgano de Yasser Arafat y Mahmoud Abbas, que gracias al Tratado de Oslo está dentro de Israel gobernando a los árabes palestinos y que ahora llamamos la Autoridad Palestina. Todo eso viene de Husseini. Entonces, cuando yo entendí todo eso, hace 20 años, fue cuando empecé a publicar. Porque yo antes de documentar esto, yo había estado a favor de lo que llaman la solución de los dos estados. ¿Por qué? Porque yo vivía en el mismo envoltorio de realidad que casi todo mundo, porque no había hecho mi propia investigación. Entonces, yo solamente sabía lo que me decían los medios, y los medios no hablaban de Husseini. Nadie mencionaba a Husseini, ni mucho menos el papel de Husseini en el Holocausto. Entonces, yo tenía la posición que tiene un buen izquierdista, ¿no? Estoy combatiendo la opresión y se suponía que los árabes palestinos estaban oprimidos por los israelíes. Entonces yo pugnaba en público por la solución de los dos estados. Pero cuando me enteré de todo esto y publiqué un artículo sobre esto en Israel National News, en Arutz Sheva, en Israel, ahí ya había yo cambiado de opinión y lo que dije es que me preocupaba que venía otro holocausto, porque esto de meter la organización que había creado Husseini, el exterminador de los judíos europeos, al Estado judío, pues obviamente eso es un ataque, y es un ataque diseñado para hacer peligrar a todos los civiles judíos en Israel. Y entonces, a partir de ahí, yo empecé a pronosticar que si la gente no despertaba al peligro en el que estaban los judíos israelíes, pues lo que se venía era otro holocausto, esta vez en Oriente Medio. Y desgraciadamente tuve razón y el ataque de Hamas es la demostración. No es la única demostración, por supuesto, pero es muy importante que esto se entienda. Y un detalle que para mí fue, digamos, diagnóstico del sistema en el que estamos, es que cuando yo publiqué ese artículo documentando toda la historia del movimiento árabe palestino, desde los inicios con Husseini hasta el Tratado de Oslo y sus consecuencias, lo que me sucedió fue que me despidieron de la Universidad de Pensilvania. Me dijeron que eso no se podía decir. Me dijeron que mi documentación era impecable, pero que eso no se podía decir. Te censuraron. Me censuraron, me despidieron, yo perdí mi empleo. Yo tenía un muy buen empleo. Me habían contratado antes inclusive de terminar mi doctorado, algo que ya nunca sucede. Ahora la gente se pasa años en limbo, yendo de un postdoc a otro, antes de finalmente conseguir una plaza de profesor, cuando las consiguen, porque mucha gente no las consigue. Y a mí, en cambio, me rogaron que me fuera a trabajar a la Universidad de Pensilvania antes de terminar mi doctorado. Les encantaba mi trabajo, pero en el momento en que yo defendí al Estado de Israel y documenté la historia nazi del movimiento árabe palestino, en ese instante me despidieron. Eso no permiten que la gente lo diga. Y esto para mí fue diagnóstico de quién realmente controla el sistema. Porque lo que le dicen a todo mundo es que supuestamente la élite del poder estadounidense es muy projudía y muy proisraelí y se la pasan haciendo política exterior para defender el Estado de Israel, etcétera, etcétera. Pero lo que yo viví en carne propia es que cuando yo documenté, publiqué un artículo documentando
la historia del movimiento árabe palestino, que lo desprestigia del todo, en ese momento me trataron de callar. Qué bárbaro, qué bárbaro. Francisco, no tengo palabras para agradecerte esta hora que estuviste con ¿No? nosotros. Con mucho Como lo gusto. dice Irene Sultán, quien fue la que hizo la magia para que tú estés hoy aquí conmigo, quien me habló de ti sin yo conocerte y quien pues obviamente como el que todo el mundo hace al escucharte, porque además de ser muy elocuente, lo haces con historia, con fundamento, con conocimiento, y creo que eso es lo que necesitamos, un poquito de Francisco para poder refutar y para poder seguir en esta Bueno, lucha. pues Te están, yo invito a todos tus escuchas por a que favor, vayan a aquí managementofreality.com tengo la página, porque hasta managementofreality.com. arriba van a ver los botones para los distintos tipos de contenidos que tenemos, artículos, libros, eh, videos y ¿qué más tenemos? Y cursos. Para que compartan, para que los consuman y los compartan. Eh, y también está el website anterior, que ahora lo tengo de archivo. Ya no publico ahí, pero está todo vivo para que puedan consultar esa documentación, que es muy extensa. Y ese Los se llama libros, Historical and Investigative Research, se llama el website anterior. Y lo encuentran en hirhome.com, hirhome.com. ok, ya lo estoy escribiendo como PIN, HIRHome.com. H hirhome.com. Sí, ese es el website anterior y el de ahora Ah, es more, es puso, no, managementofreality.com. se puso mal. Sí, home HIRhome.com. como Sí, casa.com. sí, pero el corrector hace de las suyas y me corrige lo que escribo. Ah, bueno. HIRhome. HIRHOM de María E.com. Sí, vamos a que no me corrija nada. Yo lo estoy escribiendo correctamente. A ver, ahora sí. Creo que ahí está. Listo. Ahí lo puse. Perfecto. Está como No, pin le comment faltó, no, y además, ah, sí, ya está bien. Es sí, HIR, no, nadie lo está poniendo bien. Yo lo puedo poner también, se los pongo. ahí está abajo, HIRhome.com. O el home hay que ponerla ahí al final. Sí, hay que ponerle. eh, a mí Ah, tampoco me lo ya, pone. ahí Ahí está. está, Ok, ya lo ok, puse ok, bien. ok. Déjame quitarle el pin. Y la nueva Ahí también la está. pusieron. Ya la Management of Reality ya la pusieron. ¿No? Y entonces ahí, para que consulten los contenidos, porque como bien dices tú, es muy importante tener la información, tener la documentación, porque nos están tratando de administrar la realidad y nos están diciendo muchas mentiras. Pero las mentiras no sobreviven la investigación, no sobreviven. Entonces ahí está toda la investigación. Yo a todo mundo que me escucha siempre le digo, no me crean nada, vayan a verificar y vayan a verificar lo que yo digo y lo que dicen los demás, porque la única manera de ser libre es ser escéptico. Creo que ese es un síndrome, eso es para otro programa, que tiene la juventud hoy en día, del síndrome de la pereza de información. Se quedan con lo que escuchan y no verifican. Creo que eso es algo que tenemos Pero no, que trabajar. Te perdí el audio. perdón, no sé Ya, qué pasaría. ¿Ya me oyes? ya, ahora sí. Decía que no es simplemente pereza de información, es idolatría, porque la gente cree que las autoridades políticas y empresariales e institucionales dicen la verdad. O sea, y la gente supone que si alguien está en una posición de autoridad, les está diciendo la verdad. Eso se llama idolatría. Esa es la violación del primer mandamiento. Uno tiene siempre que ser escéptico de todas las autoridades, porque esa es la única forma de no ser esclavo. Tenemos siempre que revisar con escepticismo lo que el poder nos dice. Es la única forma de ser libre. De acuerdo, pero tenemos un tema adicional que es el fake news. ¿Y cómo sabemos que estamos buscando información veraz? Es un tema con Internet, lo que se está viviendo, y por eso la fuente siempre es importante y saber de dónde están leyendo es importante. Así que agradezco enormemente el tenerte hoy en el programa porque te pedí por ello que nos digas, hagas un poco de background
Ujú. para entender de dónde viene la información y pues Buenísimo. obviamente creerte. Bueno, yo te mando enseguida el póster de las conferencias en Miami, Por favor. ¿Vas a para estar el que fin de semana que voy a viene? estar dando conferencias el primero y el segundo de febrero en Miami. Y es posible que haya otra, pero esa todavía no me la confirman. Ya va a ser para el 4 o para el 5. Entonces yo te mando el póster de las dos conferencias que ya están confirmadas, para que lo puedas compartir con tus escuchas. Y cuando se anuncie la otra, si se anuncia, también te lo Te mando. están pidiendo en Atlanta. Hay una persona que te quiere llevar a Atlanta, se llama Grisel Bassani. Te la voy a poner en contacto para ver si logran pues llegar Bueno, a Atlanta también, a aprovechar. través de mi cuenta de Instagram se pueden comunicar con nosotros y le pasamos toda esa información a mi manager para que lo estudiemos y si se puede, con mucho gusto. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Y además te informo, Gabriel Ventasgal estará justamente ese fin de semana en Miami. Sería maravilloso que pudiesen Ah, hacer una ah, dupla. buenísimo. Pues estuve con él ahora cuando estuvimos en Israel. Nos dio un tour de Yafo, muy erudito. Lo disfrutamos muchísimo toda una mañana a Gabriel. Y pronto Gabriel y yo y Irving Gatel estamos pensando quizá invitar a alguien más. Vamos a empezar a tener conversaciones grabadas sobre distintos temas que yo creo que van a ser muy Qué útiles para el público. bueno, qué bueno. Me piden tu Instagram, es Francisco Gil White. Igual ahorita lo voy a poner Sí, en mis redes para que exacto. todos pues te comiencen a seguir y podemos entrar también en tu página, comprar tus libros. Tienes tus libros en Por Amazon, los favor, 5 compren mis tomos. libros, Sí. cómprenlos y cómprenlos para regalar y vuélvanme rico, por favor. Ahí están mis libros en Amazon. No, todavía no los sacamos en papel, ahorita están en ebook, Ok. pero estamos en el siglo XXI. Lean electrónicamente. De todas maneras, ya lo vamos a sacar en papel muy pronto. Muchísimas gracias nuevamente. Disculpen el retraso, pero para Francisco fue a su hora, así que tú estuviste perfecto. 11 de la mañana México, fueron 12 de la mañana aquí y nos vemos el próximo episodio que podamos tener contigo. Ojalá te pueda tener en esa dupla en mi Ah, programa bueno, con Gabriel. lo platicamos, claro que sí. Un abrazo y sigamos luchando, haciendo Ah, Asbará. gracias a ti, Tamara. Hasta luego. Gracias, feliz domingo a todos.